Muy buenos días, estamos en Reavivados por su palabra, con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vamos a revisar el libro de Lucas capítulo 17. El libro de Lucas capítulo 17 topa un punto muy interesante sobre el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Y cómo es esto de que el reino de Dios se ha acercado o vive en medio de ustedes? Que es algo que les dice el Señor Jesús a los fariseos. Les voy a leer dos textos. Dice el verso 20: los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Y él les respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. Les dice, no van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá, desen cuenta, el reino de Dios está entre ustedes. ¿Qué es esto del reino de Dios? En realidad los fariseos habían idealizado el reino de Dios como un lugar, un momento histórico donde el descendiente de David se levante y ocupe el trono de David. Y cuando ocupe este trono, pues él iba a destruir a todos los enemigos de los judíos. Y cuando eso sucediera y él estuviera entronado ahora, el Mesías, entonces el reino de Dios se instauraría. Bueno, y aunque esto es algo que dice las profecías mesiánicas y es algo que se tendría que cumplir, los fariseos decían, pero bueno, entonces dinos, si tú sabes tanto sobre este tema, ¿cuándo va a suceder? Pero el Señor les responde de una manera clara, el reino de Dios está en medio de ustedes. Y es que la intención que tiene el Señor de mostrarles es que en el reino de Dios, Él es el Rey. Y Él es el Rey no solamente de un reino terrenal donde Él se sienta en el trono de David, sino de un reino que comienza en la vida de las personas. Es decir, Dios quiere ser el Rey de tu mente, el Rey de tu corazón. Ellos se habían alejado mucho de los términos reino de Dios desde el día en que a Samuel, el último de los jueces de Israel, le pidieron rey. Y le dijeron, como las otras naciones, queremos tener un rey. Y entonces Dios les dio a Saúl y a toda la descendencia de David. Todos fallaron en la misión de representar a Dios, porque el reino de Dios ahora ya no era el reino de Dios, sino el reino de los seres humanos. Ya no gobernaba Dios como su rey, sino personas que lo representaban de alguna manera. Pero ese no era el propósito de Dios, sino el propósito de Dios es que Él siempre sea el rey. El problema del ser humano y de todos los reyes de Israel fueron que nunca permitieron que el Señor Dios gobierne sus vidas y sus corazones, su mente, sus anhelos, sus deseos. Por lo tanto, cuando Él viene al mundo, Él está diciendo, yo vengo a derrotar a los enemigos, pero no solo a los enemigos exteriores, que son los romanos, sino los enemigos interiores, tu orgullo. También vengo a derrotar a los espíritus, a los espíritus demoníacos que quieren arrebatar el reino de Dios. Él dice, el reino de Dios está en medio de ustedes, porque es Jesús el que debe gobernar y debe reinar todo tu ser. Y entonces harás una realidad en tu vida, que hoy el reino de Dios esté en medio de ti. ¿Por qué? Porque Jesús es el Rey de tu vida, el Rey de tu corazón, y Él quiere derrotar el pecado en tu vida, y Él quiere derrotar todas las cosas que te están haciendo daño. Por eso te animo esta hora, a que me acompañes en esta oración, para pedirle a Dios que Él sea nuestro Rey, porque el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está en medio de nosotros. Buen Dios, queremos agradecerte, Padre, porque nos has hecho herederos de este reino, donde tú eres el Rey. Mi Señor, queremos entregar nuestros afectos, queremos entregar todo nuestro ser delante de ti esta mañana, para que tú gobiernes, oh Dios, y en este reino, Dios, que tú estableciste, tú sigas gobernando para siempre. Acompáñanos esta mañana en todas las actividades que vamos a hacer, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.